Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, un gusto verles, qué bueno que estamos puntuales en este domingo, ya muy primaveral, ¿verdad? Ya se siente un cambio de clima, algo caluroso, pero gracias a Dios estamos reunidos, hermanos, y contentos porque el Señor en su gracia nos da esta oportunidad y tiempo. Vamos a estudiar en esta mañana un tema, hermano, que da para desarrollar ampliamente y vamos a dejarnos guiar por la dirección del Señor para ver si le damos continuidad. Es un tema que tiene que ver con la pureza sexual y podríamos titularle combatiendo la impureza sexual. Cuando vamos al libro de los Salmos, encontramos salmos como el 91, como el Salmo 32, que fueron inspirados por el Espíritu Santo a David después de que él se arrepiente del pecado que había cometido con Betsabé. Betsabé, si ustedes recuerdan, hermanos, de acuerdo a la historia, era esposa de un miembro del ejército de Israel llamado Urías elitita. Y un hombre leal al reino, leal a David, que fue mandado a asesinar por David, con el propósito de ocultar el pecado y el impacto del pecado que él había cometido con Betsabé. Urías, hermano, era un soldado de Israel, altamente leal a David, como lo he comentado, leal al ejército, a la nación, y estaba casado con Betsabé, la mujer que David había encontrado, de acuerdo a la palabra, como una mujer muy hermosa y muy atractiva. Lamentablemente para Urías y para David, y por las implicaciones y las consecuencias también para Israel, pues lamentablemente David tomó la decisión de dar rienda suelta a sus impulsos y, contrario a la palabra de Dios, él intima con esta mujer. Y esta condición de pecado permanece en un aparente secreto, en una condición silente a lo largo de un año. Al paso de ese tiempo, cuando el profeta Natán habla con David y lo confronta, le hace ver la maldad que él había cometido en contra de Dios. Y esa confrontación finalmente lleva a David y deriva en que se presenta en arrepentimiento honesto delante de Dios. Y entonces el Espíritu Santo inspira el Salmo 51 y el Salmo 32, que son salmos que evidencian esta condición luctuosa en la cual él transitó en su alma, en su condición espiritual a lo largo de ese año, y cómo él procede por el arrepentimiento a la revinculación en su comunión con Dios. Pero antes de ese arrepentimiento, hermanos, David cometió este pecado, del que podríamos pensar que fue presa, pero en realidad no, porque él lo cometió en pleno conocimiento, en plena conciencia y en el libre uso de su voluntad, de su libertad. Este pecado, al igual que en el tiempo de David, hoy en día, hermanos, es un pecado altamente común. Es el pecado de inmoralidad sexual. Y quiero que veamos en el contexto de lo que sucede en la vida de David, y después vamos a ver un pasaje que creo que es altamente instructivo y edificante, que nos va a dar sensibilidad para poder identificar qué es lo que Dios demanda de nosotros en relación a la pureza sexual. ¿Qué es lo que Dios nos advierte en relación a la impureza, a la inmoralidad sexual? De esta forma, nosotros tendremos la oportunidad el día de hoy de tener una reserva suficiente de palabra para poder instrumentar nuestras medidas de alerta, nuestras medidas de protección cuando seamos tentados por la inmoralidad sexual. Vamos a 2 de Samuel 11. Quiero que antes veamos el contexto de lo que sucede en la vida de David, en este pasaje triste, en este episodio triste de su vida. Dice así, verso 1 al 5. 2 de Samuel 11, del 1 al 5. Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén, y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso.
David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Bueno, pues aquí encontramos el relato, hermano, de este momento infame, de este momento triste, de este acontecimiento en la vida de David, que termina dañando su testimonio el resto de su vida, el resto de su vida. De hecho, hermano, David es más famoso por el pecado que comete con Betsabé que por sus victorias militares. Reconocemos más a David por este pecado que por su victoria en contra del gigante Goliat. Ese es el peso del pecado de inmoralidad sexual. Dice la palabra de Dios que quien comete inmoralidad genera una idea que queda plasmada permanentemente en el corazón de los seres humanos. Y resulta fuertemente desconcertante que un hombre, hermano, que fue descrito por la Biblia misma como un hombre conforme al corazón del Señor, haya podido caer de esta forma tan estrepitosa, tan triste, tan lamentable y tan desastrosa. Como un hombre tan piadoso, un hombre tan devoto, un hombre que escribió más de la mitad del libro de los Salmos, cantos de oraciones, de devociones a Dios, cae de una forma tan vergonzosa. ¿Cómo es posible? En el momento en el que esto ocurre, evidentemente, hermanos, David no se encontraba en medio de una crisis. David se encontraba en una condición, digámoslo así, pinacular en su desempeño diplomático, político y militar. No se encontraba en una condición de depresión anímica que hubiese derivado en la toma equivocada de una decisión atroz en su vida, no es así. En ese momento, hermano, David era un rey altamente respetado. Había literalmente generado la unidad plena en Israel. La capital de la nación se había establecido en Jerusalén y administrativamente, hermanos, el país caminaba en forma perfecta. Pero evidentemente, hermanos, había una condición de relajación a nivel personal en la vida de David. Él contaba con un equipo de trabajo tan confiable, tan eficaz, que aun cuando los reyes en la temporada de guerra salían para estar presencialmente en las batallas, él pudo encomendar a un general altamente eficaz llamado Joab y a todo su equipo de trabajo en el ejército a que fueran en representación de él, y por lo tanto él decide permanecer en el reino, en el palacio, en la temporada en la que los reyes salían a la guerra. Y entonces dice el texto que David se quedó. David estaba disfrutando del ocio. Dice que se levanta cuando ya era de tarde. Y entonces vemos por un lado a los militares de David peleando y por el otro lado a David durmiendo, relajado, disfrutando del ocio. Y el ocio, hermanos, es el pésimo consejero, el peor consejero de la santidad y de la pureza. El ocio. Y habiendo despertado de esta siesta que define la palabra, se levanta, sale a tomar el aire de la tarde, el fresco de la tarde, y a la distancia había una mujer que se estaba bañando, una mujer muy hermosa, y manda a preguntar: ¿quién es esa mujer? Evidentemente le atrajo, se vio seducido anímicamente, visualmente por la belleza de esta mujer, y cuando pregunta quién es esa mujer, le dan una respuesta que llevaba implícita una exhortación, implícito un consejo, implícita una dictaminación, porque la respuesta es la siguiente. Alguien le dice: ¿no es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Lamentablemente el rey no escucha el consejo y ahí se encontraba la advertencia oportuna, puntual, que evidentemente es aproximada por la gracia y la oportunidad misericordia de parte de Dios. Sin embargo, lo que hace David, hermanos, lo acabamos de leer: envía mensajeros, la manda a llamar porque él determina en su corazón verla y hacerla propia. Quiero conocerla. No entendemos cómo este hombre, definido como el hombre conforme al corazón del Señor, finalmente decide darle un trato tan ligero a algo que fue tan importante. ¿Cómo es que hoy, a la luz de la Escritura y de los resultados, a la luz de la distancia, nos damos cuenta de que fue la peor decisión que el rey David haya podido tomar, ejercer a lo largo de toda su vida como servidor de Dios? Una mujer que se encontraba casada
en compromiso matrimonial y además con un soldado leal, profundamente leal a David. ¿Cómo es que David trató con tanta ligereza esta situación? Bueno, pues una posibilidad es que haya sido influido en alguna forma por la presión de la cultura de su momento. Nosotros, hermanos, tenemos impulsos sexuales internos, absolutamente todos, pero también hay una cultura que se esfuerza por impulsarnos, por inclinarnos, por estimularnos al ejercicio inmoral de estas necesidades y de estos impulsos. Y en ese momento, la inmoralidad, en términos generales, a nivel cultural, era desmedida. En particular, los hombres que poseían riqueza, poder, preeminencia, los gobernantes como David solían otorgarse licencias abiertas para hacer de sus vidas morales lo que bien les viniese en gana. Y de hecho vemos en la historia que David llega a tener 8 esposas y por lo menos 10 concubinas, hermanos, una verdadera exageración. ¿Qué decir de Salomón, hermanos? Ya ni hablar de él. Salomón, dice la Escritura, que tenía un catálogo, por decirlo así, de 1000 mujeres. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que suceder en la mente de una persona, en el corazón de una persona, para insensibilizarse de tal forma que pueda vivir en este nivel de promiscuidad? ¿Qué es lo que tiene que suceder? ¿Cuál es el golpe? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el ataque letal en contra de la conciencia, del corazón y de la mente para que una persona pueda derivar en tal nivel de promiscuidad e inmoralidad sexual? Y esta insensibilidad de David hacia la pureza sexual en su vida la vemos en el relato de forma afirmada. ¿Por qué? Porque primeramente cuando él ve a Betsabé, él debió detenerse en ese momento y no lo hizo. Estaba insensibilizado. Posteriormente, cuando él pregunta quién es ella, inmediatamente le dicen, es Betsabé, la mujer de Urías hitita. Debió detenerse en ese momento y no lo hace. La manda a buscar. Y hermanos, esta caída grande de este gran rey David, para nosotros evidentemente representa una lección muy instructiva. Porque si un hombre como este, con tal nivel de devoción, de entrega, de conocimiento de Dios, pudo caer a pesar de sus impulsos, hermanos, ¿qué nos puede esperar a nosotros? ¿Qué podemos esperar nosotros? ¿Quién aquí ha escrito cuando menos un par de salmos que sean internacionalmente reconocidos e incorporados a los himnarios bautistas, presbiterianos o tradicionales de la iglesia histórica, hermanos? Nadie, ninguno de nosotros. ¿Quién de aquí podría autodefinirse como un hombre conforme al corazón del Señor, una mujer conforme al corazón del Señor? Si David, siendo quien era, cae presa de sus impulsos, hermano, tú y yo nos encontramos exactamente en la misma posibilidad. Entonces vemos que ese es un área en la que tenemos que prestar permanentemente especial atención. Hay un mensaje claro de cómo el impulso sexual puede gobernarnos de tal forma que nos lleve a ser colocados en una situación vergonzosa, dolorosa o en un punto de no retorno. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en términos de inmoralidad sexual, en relación a la inmoralidad sexual? Bueno, vamos al Nuevo Testamento, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer con atención, porque la respuesta del Señor es clara, es directa y es categórica. Dice así, el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis de andar. ¿Sobre qué habían sido las instrucciones dadas por el apóstol Pablo? Sobre la forma en la que debían de andar. Y el andar es una alusión a la forma general de vida, la forma de pensamiento, la filosofía, la psicología de una persona que deriva en su conducta, en su forma de comportamiento, la forma en la que deben de andar. Ya han recibido instrucción, dice el apóstol Pablo, y agradar a Dios, como de hecho ya andáis. De esta forma abundéis en ello más y más. Pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a ¿qué? Sino a
santificación. Y este, hermano, es solamente uno de los muchos textos de la pureza sexual que son tratados integralmente en la palabra de Dios. La pureza sexual que cada uno de nosotros debemos de guardar en nuestra vida de intimidad. Si hay algo claro en la palabra de Dios, particularmente en este pasaje, es que Dios quiere y Dios nos ordena andar en pureza sexual. 4:1, nuevamente dice: por lo demás, hermanos, les rogamos pues y os exhortamos en esto. Una vez más, quiere decir que esa era una instrucción, hermano, que había sido entregada de forma diligente, constante, consuetudinaria de parte del apóstol Pablo y sus condiscípulos y sus consiervos a la iglesia en Tesalónica. No era un mandamiento nuevo y por lo tanto entendemos el énfasis, hermano, que representa para nosotros la importancia de esta instrucción a la cual tenemos que prestar oídos. Dice el verso 3: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que se abstengan de inmoralidad sexual. Entonces, eso, hermanos, categóricamente es lo que Dios quiere, lo que Dios demanda en esa área de nuestra vida. El concepto de santificación en nuestra vida, debidamente comprendido, asimilado, procesado, aceptado y llevado a la experiencia vivencial. Santificación, que define el continuo estado de crecimiento espiritual que se registra en la vida de una persona redimida por la gracia a partir del mismo momento de su conversión a Cristo, ante la predicación del mensaje y la plena recepción del mismo, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. En ese momento, dice la palabra, somos declarados de forma posicional santos por los méritos de Cristo, no por los propios, y a partir de ese momento se espera de nosotros una forma de vida, en consecuencia la redención, que nos vaya asemejando cada vez más a la pureza práctica de la forma de vida de Jesucristo. Santidad, hermanos, que significa que el Señor nos aparta para su uso exclusivo. Eso significa santidad. Cuando hay un apartamiento de parte de Dios para el uso exclusivo de eso que es apartado. Como en el Antiguo Testamento, hermanos, recordamos cuando es diseñado el templo, todos los ornamentos del templo son consagrados, son santificados, son apartados para el uso exclusivo de Dios. La vasija de los panes, todo, absolutamente todo, hermano, el candelero era apartado para el uso exclusivo de Dios. Entonces, en ese sentido, los hijos de Dios hemos sido apartados para el uso exclusivo de Dios. La santificación consiste, entonces, en no darle un uso diferente a lo que Dios ha hecho santo. Nuestra vida se santifica en la medida en la cual no le damos un uso diferente de aquello para lo cual Dios la ha reservado, la ha consagrado, la ha apartado exclusivamente para sí. Eso es santidad. Entonces, ¿qué entendemos? La santificación, hermanos, es un proceso de transformación. No solamente hemos sido apartados, estamos siendo transformados constante y progresivamente a la imagen de Jesucristo. Y poco a poco, a través de la palabra, a través de la oración y las diversas circunstancias que enfrentamos día a día en la vida, Dios va cambiando nuestra manera de pensar, la forma de reaccionar, de sentir, de decidir. Nosotros hoy en día somos gente diferente, ya no somos quienes antes éramos. Y eso distingue a un hijo de Dios. Ese es un sensor identificable, claramente visible, que centella constantemente y que permite identificar a uno que ha sido genuinamente transformado por la gracia y entrado en consecuencia en esa condición de santidad, en el progreso en santificación. Ya no es la persona que antes era. Tal vez no hemos llegado a ser lo que queremos ser todavía, pero si eres un hijo de Dios, ya no eres quien antes eras. Y así puedes medir tu condición de hijo de Dios. Tú eres el mismo que eras en el pasado, entonces, hermano, en términos reales, tu condición redimida es profundamente cuestionable. Entonces, la santificación, que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es que vivamos apartados, diferentes al mundo, y en este estado continuo de transformación a la imagen de Jesucristo. Eso es santificación. Y en este caso, en el área de la inmoralidad sexual, Dios quiere justamente que seamos diferentes. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos puros. Puros. ¿Qué significa puro, hermano? Es algo que no tiene mezcla. Es algo que no tiene combinación. Es algo que no está infiltrado, algo que no está contaminado, algo que no ha sido adulterado. Cuando tú consumes leche pura de vaca, estás esperando que no esté mezclada con agua o con otro tipo de líquido que disminuya su calidad y por lo tanto elimine su pureza.
Algo puro es algo que no está mezclado, no está contaminado, no está infiltrado y no está adulterado. Dios quiere que seamos puros. Y este era un problema en la comunidad de Tesalónica, hermanos. Una cultura influida por los griegos y por los romanos. Era altamente inmoral la condición de vida en términos sexuales que se regía en Tesalónica. Esta iglesia estaba batallando justamente en un entorno, en un ambiente, en un contexto altamente inmoral. Y era inevitable que fueran influenciados, influidos, y sus vidas no terminaran reflejando la impureza del medio ambiente en el cual se encontraba la iglesia de Tesalónica. Entonces Pablo les dice, Dios quiere que ustedes sean santos. Y con respecto a este tema de la pureza sexual, que se abstengan de inmoralidad. ¿A qué se refiere Pablo, hermano, con la palabra inmoralidad? Con el concepto de inmoralidad sexual. ¿Qué entra en el concepto de inmoralidad sexual? ¿Qué es inmoral para la Biblia? ¿Qué es inmoral para Dios? Bueno, vamos a verlo. La palabra que Pablo utiliza en el original griego para hablar de inmoralidad sexual es la palabra en el original griego porneia. Porneia. Y es un concepto bastante amplio y tiene que ver con una gama muy diversa de cosas. Pero la mejor definición que podemos darle a la inmoralidad sexual es la siguiente. Es toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos. Eso es inmoralidad sexual. Toda actividad sexual fuera de un matrimonio entre un hombre y una mujer biológicos. Y hoy tenemos que incorporar el concepto de biológicos porque lamentablemente hoy cualquiera puede autodefinirse como mujer o como hombre sin serlo. No. La inmoralidad sexual es todo tipo de activismo, actividad sexual que se registra entre un hombre y una mujer biológicos fuera del estado del matrimonio. Eso es inmoralidad sexual. Dios diseña la intimidad sexual para ser mantenida dentro del estado del matrimonio, dentro del compromiso del matrimonio. Todo lo que está por fuera bíblicamente es ilícito, es inmoral. Intimidad entre dos personas no casadas, entonces es inmoral, es porneia y se define como fornicación. Adulterio significa la intimidad con una persona casada que no es tu cónyuge. Eso es inmoralidad, eso es porneia. El consumo de pornografía visual, auditiva, leída, eso es inmoralidad, es porneia. Y no solamente materiales, digamos, explícitos, sino todo aquello que al verlo, escucharlo o leerlo puede incitarte sexualmente. Eso es pornográfico, eso es inmoralidad. Homosexualidad, intimidad contra natura, contra biología, entre personas del mismo sexo, es inmoralidad, eso es porneia. Y otras prácticas, hermano, que conocemos, que intuimos o derivamos de esta definición y que evidentemente no tiene sentido mencionar, pero toda actividad sexual que se encuentra fuera del esquema matrimonial entre un hombre y una mujer biológicos es inmoralidad sexual. Y como vimos, ¿qué es lo que Dios quiere para sus hijos respecto a la inmoralidad, hermanos? Abstención. Que nos abstengamos, que nos privemos de forma categórica de eso. Ahora tenemos que entender, Dios no está en contra del placer, al contrario, Dios está a favor del placer. Él inventó el placer. Entonces estas normas no limitan el placer, lo que hacen es totalmente lo contrario, lo potencian en el contexto correcto. Un matrimonio fiel, puro sexualmente, disfruta por supuesto mucho más su intimidad que un matrimonio que no es puro. Y hermanos, para este tipo de circunstancias no hay excusas. Cometer inmoralidad, hermano, no acepta la atenuante de una excusa. No, hay quienes dicen, es que es natural, somos adultos, dueños de nuestro cuerpo. Y no, intimidad sexual, hermanos, es compromiso, simplemente compromiso eterno en el fundamento del matrimonio. Y cuando el compromiso matrimonial no media en la relación sexual, entonces simplemente es utilitarismo. Es el uso de sexualidad por el beneficio de aportar a mi placer, el beneficio a favor de mi placer. Eso es utilitarismo. Hay quienes dicen, bueno, es que hoy los tiempos son diferentes.
Hoy tenemos que aperturar la mente, hay que ser open mind, los tiempos han cambiado. Bueno, no demasiado, hermanos, porque las mismas cosas que hoy se establecen, que hoy se controlan y hoy se limitan, hace 2000 años también eran las mismas que se controlaban y se limitaban. ¿Por qué? Porque el ser humano no ha cambiado, el ser humano es exactamente el mismo. La inmoralidad sexual de David, hermano, lo conduce a un declive en su vida hasta el último día. Hay quienes dicen, bueno, es que nos amamos. Bueno, si se aman, entonces cásense. No, es que ella está casada, entonces sepárate. Es inmoralidad sexual, es porneia. Entonces, hermanos, el tema es el siguiente. Somos llamados a la abstinencia de toda actividad sexual fuera del matrimonio. Y eso está presente en la Escritura a lo largo de todo el contexto. Colosenses 3:5, por ejemplo, dice así: por tanto, consideren los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. ¿Cómo tendrían que reaccionar nuestros miembros corpóreos ante la impureza sexual, la tentación de inmoralidad? Simplemente no tendrían que reaccionar de la misma forma en la que un cuerpo inerte no tiene capacidad reactiva ante la inmoralidad sexual. Los miembros de nuestro cuerpo, dice Colosenses, no tendrían que reaccionar. Fíjate cómo lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo. Dice así: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. El Señor Jesucristo, Mateo 5:19, habla sobre este tema categóricamente. Dice así: pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira, la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los va a contaminar. Y como ya dijimos, hermanos, Dios no está en contra del placer, Dios defiende el placer. Y estas limitantes son precisamente defensas de parte de Dios a favor del placer en el diseño para el cual Él diseñó, para el cual Él creó el placer. Entonces tenemos que recordar que el diseñador de un elemento, aquel que pone en funcionamiento un diseño por invención propia, es quien tiene el derecho el derecho natural de darle legislación y funcionamiento. Quien crea la sexualidad y el placer de la sexualidad es Dios, y por lo tanto la legislación de la sexualidad es definida solamente por Dios, solamente por Dios. Lo que sucede cuando el ser humano quiere utilizar la sexualidad, la intimidad, ignorando a Dios, solamente la pervierte y va agotando progresivamente su placer hasta eliminarlo por completo y convertirlo en algo doloroso y trágico. Ese es el tema. El Señor quiere defender el placer que diseñó para la práctica de la sexualidad en términos morales al interior del vínculo matrimonial entre hombre y mujer biológicos, hermanos. Esos son límites que garantizan el resguardo del placer que Dios diseña para la sexualidad. Cuando queremos utilizarla fuera del diseño de Dios, entonces terminamos drenando el placer de la sexualidad. Y lo que al principio era un placer se convierte en dolor y en tragedia. Esa perversión humana de la sexualidad ha degradado, hermano, al ser humano, porque la ha desprovisto del compromiso. Ha llenado la sexualidad de egoísmo. Se concentra únicamente en lo físico, en el aprecio del placer personal, a precio del alma. El mundo en general, hermano, no conoce el disfrute glorioso de la intimidad bíblica. El mundo se ha perdido del glorioso disfrute de la sexualidad en los términos de Dios, porque ha rebajado la sexualidad, ha canibalizado la sexualidad, ha pervertido la sexualidad. Entonces, lo primero que Dios quiere para nosotros en esta área de nuestra vida, ¿qué es? Pureza, abstención, el gobierno de nuestros impulsos. Lo que debería de gobernarnos entonces, vemos, no son los impulsos, hermanos, sino nuestras convicciones. Los animales son gobernados por sus impulsos. Se espera de un ser humano ser gobernado por sus convicciones, no por sus impulsos. Una persona que se deja gobernar por los impulsos es la definición misma de una persona con una vida desordenada. ¿Quieres ver quién es un desordenado? ¿Quién es una desordenada? La persona que se deja gobernar por sus impulsos. Lo segundo que vemos en el pasaje
es que si lo que Dios quiere es nuestra pureza sexual, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la respuesta está implícita en el pasaje, con determinación, hermanos, y con sabiduría. Fíjense cómo lo dice el texto. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Te la voy a leer en la versión al día, es muy clara. Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Entonces, cuando en la versión anterior leemos la existencia de esta copa que es propia, esta copa propia, hermanos, es nuestro propio cuerpo. En esta versión se entiende que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. ¿Quién es la persona que se deja guiar, llevar, conducir, gobernar por sus deseos inmorales? La Biblia claramente lo determina, un pagano. Una persona que no ha procedido al arrepentimiento, que no ha entendido, no le ha sido iluminado el mensaje del Evangelio y por lo tanto no ha procedido al arrepentimiento del pecado y al perdón de los mismos. No se encuentra en condición redimida, no ha sido sujeta de la redención. Los beneficios del Calvario no obran a su favor, no se ha activado la salvación en su vida, no está justificada. Delante de Dios se encuentra en condición de oprobio, en juicio eterno. La persona que sexualmente se deja llevar por sus impulsos. La gente que se deja gobernar por la porneia, y ya vimos qué es la porneia, en ejemplos descriptivos, no exhaustivos, pero suficientemente descriptivos. Consumo de pornografía, auditiva, visual, explícita o implícita, aquellas cosas que cuando las oyes, la ves, cuando las percibes con sentidos físicos, incitan inmoralidad en tu vida. Una moralidad degradada por una sexualidad ilícita. Eso es porneia, hermanos. La persona que se deja gobernar por esos impulsos, dice la palabra, es un pagano. El impulso sexual, hermano, está en nuestros cuerpos. ¿Quién lo puso ahí? Lo puso Dios. Pero eso no tiene que gobernar nuestra vida. Y ese control, esa abstinencia, es particularmente difícil. En el ambiente y en el contexto en el que nos ha tocado vivir, hermano, muy similar al contexto de depravación moral en el cual vivía el rey David, nosotros igualmente somos constantemente presionados por el medio, por el ambiente, por la sociedad, por la cultura. Y si a David le costó trabajo en su tiempo, bueno, a nosotros también nos va a costar trabajo en el nuestro. Quiero que escuches, te voy a leer lo que dice un autor no cristiano, en un libro que él escribe que se llama El hombre light, el hombre ligero. Enrique Rojas es el autor. Y él dice lo siguiente: hoy asistimos a la idolatría del sexo. Los medios masivos de comunicación, en especial el cine y la televisión, nos lo han servido en bandeja. Hay sexo por todas partes, sin afectividad, sin amor, como una ruta divertida, entretenida y traviesa, en la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer y el disfrute sin restricciones. Los medios prometen la liberación con uno mismo y con otros en un paraíso de sensaciones maravillosas. Sexo sin fin, diversión, juego caprichoso. Así se pretende engañar y convencer al hombre de que sexo y amor significan lo mismo, todos desde un punto de vista material y deshumanizado. Fíjate lo que un hombre no cristiano acerca de esta realidad puede percibir y puede decodificar y puede explicar de forma tan descriptiva. ¿Por qué? Porque esa es la condición del mundo, hermanos. Se requiere de elemental inteligencia, elemental sensibilidad para poder diagnosticar el estado de la sociedad en la que vivimos. Quiero darte algunos datos estadísticos basados en fuentes informativas muy serias que nos permiten identificar la realidad de lo que estamos platicando. Fíjate, en cuanto a los medios de comunicación, el 85%, de acuerdo a un estudio realizado por Jamieson, Morley and Booth, una empresa de estadística en los Estados Unidos, dice que el 85% de las principales películas tienen contenido sexual. 82% de los programas de televisión tienen contenido sexual. El 60% de los videos musicales
tienen contenido sexual. Yo creo que no han visto los videos de música norteña y de banda de México, porque entonces incrementaría tal vez al 120% el contenido sexual de los videos musicales. 40% de las líricas musicales tienen un contenido pornográfico. Bueno, hermanos, evidentemente en este medio ambiente es muy difícil mantenerse puro y no terminar siendo influido como por un tsunami arrastrado de impureza y de inmoralidad. Es un medio ambiente que abraza, en el que nos encontramos exhibidos y expuestos todo el tiempo, hermano, de nuestra actual peregrinación hacia nuestra condición real espiritual, hacia nuestra ciudadanía celestial. Estamos en una peregrinación, en un medio ambiente profundamente contaminado. Y toda esta exposición de los medios a la inmoralidad ha llevado a cristianos y a no cristianos a ser personas sexualmente inmorales. Cristianos y no cristianos. Hemos terminado cambiando nuestra manera de tratar la sexualidad, la forma de hablar de la sexualidad a nivel de palabras. Hemos cambiado la forma en la cual nos vestimos, la forma en la que vendemos, comerciamos, negociamos, hacemos actividad cotidiana. Nuestra generación lamentablemente está totalmente sexualizada. El discurso social más masivo en el mundo de hoy es un discurso 100% sexual. El discurso de la igualdad de género, hermanos, en el que cada quien demanda el respeto a lo que quiera hacer y hacer con su propia sexualidad. Aunque eso termine irrespetando profundamente el sentido común y quiera callar a gritos el diseño que Dios dio a la intimidad sexual. El discurso filosófico más fuerte, más potente, más estridente, más masivo de nuestros días, la identidad de género, es un discurso absolutamente sexual. Nuestra generación, hermanos, está sexualizada. Y en esta época de feminismo, donde la mujer tiene que estar empoderada porque tiene que ir por encima de la condición genérica que le otorga el sexo natural, lamentablemente la mujer es más vista como un objeto de satisfacción sexual y no como un ser humano. Es un contrasentido, pero es la realidad. Los hombres que se dicen feministas son los mismos hombres que no se comprometen con ninguna mujer y también las terminan usando. Otro estudio le preguntó a 1,100 personas si la sexualidad entre personas no casadas era inmoral o no. Bueno, los no cristianos de la encuesta en un 80% dijeron que no es inmoral, no tiene nada de malo. El punto es que los cristianos en un 50% dijeron que no era inmoral. Si hay un compromiso serio, mutuo entre personas no casadas, entonces no hay ningún problema en que se relacionen sexualmente. 50% de los cristianos de la encuesta. ¿Cuál es la Biblia que está leyendo esta gente, hermanos? ¿O qué ha pasado? La han leído, pero la han relativizado. Justamente lo que le sucedió al rey David. Porque David conocía la ley de Dios y David tuvo 10 esposas, 10 concubinas y todavía llamó a una que no era su esposa para hacerla su mujer. David lo que hizo fue relativizar el conocimiento que sin duda alguna tenía centrado en su corazón sobre la ley de Dios, que hablaba de la santidad del Creador, pero terminó relativizando, haciendo subjetiva a su conveniencia la perspectiva moral ante lo que Dios había determinado. Y eso sucede, que las personas que conocen la verdad terminen relativizándola y justificándose, acomodándola para pensar lo que quieren y terminar haciendo lo que desean. Personas que asisten a iglesias cristianas, que relativizan la palabra de Dios, para poder pensar de ella lo que moralmente en términos personales les conviene pensar, para poder terminar haciendo y ejerciendo lo que ellos desean hacer. Pero ese mismo estudio pregunta a ese mismo grupo de personas. Les dice, supongamos que dos personas que no se conocen previamente llegan a tener intimidad, algo así como alguien que va a una discoteca en la noche, conoce a una persona que jamás había visto y terminan en esa noche teniendo intimidad sexual. Bueno, el 83% de los no cristianos dijeron no tiene nada de malo, forma parte de la modernidad. El problema es que el 47% de los cristianos dijeron, bueno, si se da la circunstancia no hay problema. Otra pregunta. ¿Debe la homosexualidad ser aceptada como una práctica moral? Bueno, en el año 1994, esta encuesta se realiza trianualmente, cada 3 años. En el 94, el 46% pensaba que sí, que la homosexualidad tendría que ser aceptada como una práctica normal.
En el 2019, el 72% de las personas contestó que la homosexualidad tiene que ser normalmente aceptada. En lo relacionado a la pornografía, escuchen estos datos. El 80% de los hombres, de acuerdo a la encuesta, está vinculado al consumo de pornografía por lo menos una vez al mes. El 80% de los hombres, cristianos y no cristianos. Esa es una encuesta genérica. 80% de los hombres consumen pornografía por lo menos una vez al mes. El 63% la consume varias veces por semana. El 55% de los hombres casados dicen que la consumen por lo menos una vez al mes. Hombres casados, una vez al mes. El 70% de los hombres no casados lo hacen de forma regular. Entre los jóvenes de 12 a 17 años, el 30% consume pornografía a diario, todas las semanas del mes. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años de edad, el 50% la consume entre diario a lo largo de todas las semanas del mes. Y las estadísticas relacionadas al consumo femenino de pornografía, hermanos, pues no las quiero mencionar, pero van vertiginosamente en ascenso también. Estamos viendo entonces una pandemia de inmoralidad. Una pandemia de inmoralidad que ha degradado, hermano, al hombre, a la mujer, el concepto de matrimonio que Dios ha diseñado. Y lamentablemente termina siendo inevitable que en un ambiente de pandemia la gente se canse de prevenir, la gente se canse de cuidarse. Eso sucede en las pandemias, ya lo conocemos nosotros, tenemos expertise en el tema. En el caso de la pandemia de COVID, hermano, llegó el momento en el que preferíamos ya no usar el cubrebocas porque decíamos, ya no lo aguanto más. Por hartazgo decidimos muchos dejar el cubrebocas. Y argumentábamos en cosas como, es que no vamos a estar así toda la vida, tenemos que acostumbrarnos, esto ya es endémico, hasta que nos dio COVID. Y encontramos la importancia y el valor de continuar utilizando de forma sabia el cubrebocas. Es muy difícil que en un ambiente de pandemia no terminemos diluyendo los preceptos, las medidas que generan protección a nuestra vida. Y de alguna forma la pandemia de inmoralidad sexual igualmente tuvo ese efecto sobre nosotros. Tanto que hay personas que dicen, bueno, es que tendría que dejar de ver la televisión, dejar de ir al cine. ¿Y cuál sería la respuesta que Dios espera de sus hijos? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Bueno, si lo que estás consumiendo está contaminado por una inmoralidad, no lo consumas. Aunque involucre dejar de ver las series que todo el mundo está viendo, de escuchar la música que es más popular, o de usar la forma de vestir que hoy en día está de moda. Hermano, eso es dejar de consumir la basura inmoral que el mundo produce. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué dice la Biblia? Es que el pastor es un exagerado, ¿sí? No lo digo yo. Lo dice el libro de Tesalonicenses, lo dice el libro de Colosenses, que nos abstengamos de impureza sexual. Bien, de esta realidad que brevemente hemos expuesto, ¿qué necesitamos, hermanos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos determinación. ¿Por qué? Porque son impulsos fuertes y por eso la Biblia dice absténganse. ¿Qué significa la palabra abstenerte? La abstención involucra la inclinación al ejercicio de algo, pero la firme determinación de no hacerlo, de no cometerlo, de no consumirlo, de no aproximarte, de no buscarlo. Eso significa abstenerte, mantenerte aparte, distante, libre del riesgo, echar para atrás, no consumir. Eso significa abstenerte y es el mandato de Dios a sus hijos, abstenernos. Pero para hacerlo en un medio tan complejo necesitamos ser determinantes. ¿Qué significa abstenerse? No voy, no veo, no busco, no me entrego, no consumo, no oigo, no pruebo. Me abstengo de entrar en contacto con la impureza sexual. Hermano, ese es un precepto que estableció Jesús en el Nuevo Testamento. Él nos llamó a ser radicales ante la inmoralidad sexual. Radicales. ¿Quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Tu Salvador? ¿Tu Señor? ¿Tu gobernador?
Jesús lo dijo. ¿Para quién es de aquí Cristo es su Señor? Lo dijo Jesús. Y en esto conoceremos que amamos al Señor, en que guardamos sus mandamientos. El que no obedece a Dios, entonces el amor del Padre no está en él. No es una persona redimida por el amor de Dios manifiesto a través de los méritos de Cristo en el Calvario. No es una persona que haya accedido a la salvación por la fe. ¿Qué dice Jesús? Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, ¿qué dice? Arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? ¿Que nos mutilemos? ¿Esa es la enseñanza de Jesús? No, hermano. Lo que nos enseña el Señor es que el pecado tiene consecuencias. Si no quieres vivir las consecuencias del pecado, entonces tienes que arrancar de tajo lo que es tentador para ti. Quítatelo radicalmente. Apártate, abstente radicalmente, contundentemente, categóricamente, indefinidamente de aquello que es una tentación de inmoralidad para tu vida. El pecado entonces tiene que ser extirpado de tajo, hermanos, como el cáncer tiene que ser extirpado del cuerpo. Ningún cirujano le preguntaría al paciente con cáncer, ¿se lo extirpo todo? El paciente le diría, quítemelo todo lo antes posible. Esa es la respuesta enérgica del que está enfermo de algo en forma mortal. Pero nosotros a veces no vemos el pecado sexual como algo mortal y fatal. Por eso nuestra respuesta ante esa opción de inmoralidad sexual a veces es tan blandengue, débil, porque no hemos visto la inmoralidad sexual como el pecado mortal y fatal que es. Nos hemos insensibilizado. David no pensó que su pecado con Betsabé terminaría acarreando lo que le acarreó. Él minimizó las consecuencias y maximizó el beneficio, maximizó el disfrute. Y las consecuencias, hermanos, fueron mayores de lo imaginado y el beneficio y el placer menor de lo que él había imaginado. Siempre pasa de esa forma. Terminamos engañándonos nosotros mismos. El pecado sexual es esquivo, hermano. Está en todo lugar, pero se mueve de forma secreta en la mayoría de las ocasiones. El pecado sexual se aprovecha de esto, hermano, del secretismo. Y como el cáncer, que al inicio es asintomático y muchas veces se descubre cuando ya es tarde, el pecado sexual es así. Camina de forma secreta en nuestra vida hasta que produce algo que ya no se puede evitar. Destruye una persona, destruye una familia, destruye una iglesia. Y por eso Pablo dice en el versículo 4 que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. No solamente entonces es determinación, hermanos, también es sabiduría. Tenemos que aprender a lidiar con esto de forma sabia, porque esto está en todas partes. Vivimos en una sociedad sexualizada. Los efectos sexualizados de la sociedad no pocas veces se observa al interior de las congregaciones. La forma de pensar, la forma de hablar, la forma de vestir. No todos somos tentados, hermanos, de la misma forma, porque no todos tenemos el mismo antecedente cultural, idiosincrasia o formación familiar. Hay personas que fueron formadas al interior de familias que le daban un alto valor a la moralidad sexual. Hay quienes fueron formados al interior de familias muy ligeras, displicentes en moralidad. Entonces, cada quien tiene una responsabilidad, ajustar sus decisiones de prevención en relación a quién es y a lo que es tentador para su vida. El casado debe de tomar un paquete de medidas y de limitaciones para prevenir el pecado sexual y también el soltero. Todos, hermanos, hombres, mujeres, casados, solteros, jóvenes, ancianos, iniciando desde la iglesia, desde la misma congregación, ministros, pastores que somos llamados a ser ejemplares de la iglesia. Debemos de tener normas que nos protejan. Disponerlas de forma determinante, no para que la gente diga, wow, no, hermano. Tienen que ponerse porque el pecado sexual es peligroso y si tomó a David, agarró a David, puede agarrarnos a cualquiera de nosotros, hermanos, a cualquiera. Por eso en esta iglesia el pastor no da consejería privada a mujeres solas, nunca, nunca.
ni el pastor Lalo tampoco. Si algo tiene bien definido el pastor Lalo son esos preceptos morales en su vida. Él entiende junto con su familia el grado de ejemplaridad al cual fue llamado. No damos los pastores de esta congregación consejería privada a mujeres solas, nunca. Podemos hacerlo en el ambiente público de la congregación al término de un servicio, cuando hay gente, cuando nuestras esposas están cercanas para poderlas llamar en caso de que la consejería requiera de la presencia de la esposa o se torne en un ambiente o en un tema, una temática de intimidad, y entonces quien toma la consejería es la esposa del pastor, la pastora. Pero un hombre, ministro de esta congregación, jamás dará, hermanos, consejería privada a una mujer sola. La consejería privada a mujeres siempre la damos mi esposa y yo, haciendo equipo, siempre juntos. Mi esposa jamás dará consejería en condición privada a varones. Y aún las consejerías matrimoniales en el 99% de las veces las damos juntos. Yo jamás subiré a mi auto una mujer cuando esté solo, jamás, así esté lloviendo, una tormenta, el diluvio universal. Yo voy en mi auto, voy solo, jamás subirá una mujer, ni siquiera de la congregación, en condición de soledad. No saludo de beso a una mujer que no sea mi esposa, mi madre, mi hermana, en la carne, o las hermanas ancianas de edad de la congregación. No salgo a desayunar, a comer y a cenar con una mujer que no sea mi esposa. No salgo de viaje con una mujer que no sea mi esposa. Las relaciones sociales con hermanas siempre son entre matrimonios, o mi esposa y yo como matrimonios con mujeres solas, pero siempre en equipo. Ahora, hay para quienes esto les parece exagerado y ridículo, pero basta con ver la historia de David otra vez y nos vamos a dar cuenta si es exagerado, ridículo o si en realidad es sabio. Necesitamos sabiduría, determinación y sabiduría. Quiero que veamos el ejemplo de Génesis 39:6, hermanos. Estamos acercándonos a la parte final de esta, que creo que va a ser la primera temática de una serie que nos va a permitir abordar hondamente un tema que es fundamental para la pureza de nuestra vida como hijos de Dios y como congregación. Génesis 39, verso 6. El ejemplo de José, hijo de Jacob, uno de los patriarcas de la nación de Israel, vendido por sus hermanos al imperio egipcio, llegado como esclavo a la casa de Potifar, un alto funcionario del imperio, en quien Dios rápidamente ilumina el respaldo que Dios le daba a este joven de unos 26 años de edad llamado José. Y entonces vemos cómo este José comienza a ser prosperado por Dios. Este hombre deposita toda su confianza y en el verso 6 dice así: así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. ¿Qué significa de gallarda figura, hermano? De un porte masculino. Imagínate un hombre de 26 años, atlético, con un caminar masculino, digamos un buen mozo, un hombre guapo, ¿cómo le diríamos en nuestra generación aquí en Uruapan? Es un galán, ¿no? Así era José. De gallarda figura y de hermoso parecer. O sea, el hombre era tipo, estaba guapo, era de verdad físicamente, pues yo creo que el deseo de muchas mujeres. Sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo: acuéstate conmigo, la mujer de su amo. Pero él rehusó y le dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa. Es decir, tiene toda su confianza en mí. Ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía, José, día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la calle, de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa diciendo: acuéstate conmigo, mas él le dejó su ropa en la mano y salió como huyendo fuera.
Entonces vemos cosas interesantes, hermanos, de cómo se puede llevar a efecto la dinámica de combatir contra la impureza sexual, la tentación de inmoralidad sexual. De entrada la palabra dice que esta mujer le insistía. Así es la tentación sexual, hermanos, es insistente, es fuerte, es frontal. Esta mujer le decía cara a cara, hermano, de forma transparente, acuéstate conmigo, insistentemente, es fuerte y es directa la tentación sexual. Una mujer hermosa, porque era la mujer de un alto funcionario del imperio más importante de la tierra, un militar de alto rango. Por lo tanto, esta mujer de entrada tenía a su alcance todo lo necesario para embellecer su aspecto. Mujeres de esta categoría sociocultural, hermanos, se bañaban todos los días con leche de burra. Imagínate, hermano, a veces ni agua tenemos en la casa. Ahora, bañarte con leche de burra, el costo que eso tendría todos los días, pues mejor la agarras para darle el biberón a tu hijo o para hacerte un café con leche, pero no para bañar. ¿Cuánta leche se necesita para darte un baño de esta naturaleza, hermano? Ungüentos, todo lo necesario para poderse embellecer y siempre lucir como una mujer atractiva, especialmente para su esposo. Su trabajo era ser una mujer atractiva para su esposo. Ahora, José tendría, te comento, unos 26 años de edad, 26 años de edad, 26. Si hubiera tenido 36 también sería muy joven, pero no, tenía 26 años de edad, por lo que vemos que estaba en plenitud de condiciones. Y esta bella mujer, de forma directa y fuerte, insistentemente lo pretendía seducir. Dice el verso 10, día tras día. Pero después dice que se aprovecha del secreto. Y en el versículo 11 indica que cuando no había nadie en la casa, ya no solamente le dijo acuéstate conmigo, sino que literalmente le brinca encima. Lo asió de su ropa. Se la quitó literalmente. Ahora, José pudo haberlo hecho, hermano, y haber salido ileso de la circunstancia, porque no había nadie en esa casa. Potifar no estaba presente, ningún siervo que hubiera podido atestiguar la falta moral de este hombre y de esta mujer, pero eso hubiera sido relativo, porque si de algo era consciente José, por causa de su temor de Dios, es que Dios lo ve todo. Dios tiene una conciencia eterna en función de la cual evalúa moralmente nuestros actos, los evalúa espiritualmente. Somos agentes morales, espirituales, individuales delante de Dios, responsables delante de Dios, y esto lo entendía perfectamente José. ¿Qué hace José? A pesar de la insistencia, a pesar de este secreto que rodeaba su circunstancia, la respuesta de José, hermano, fue extraordinaria. Él se rehúsa. Dice en el versículo 39, pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad para pecar contra Dios? Mira, este joven tenía 26 años, hermano, pero su razonamiento era altamente maduro. Esta respuesta de José, evidentemente, hermano, no fue improvisada. Esa es una respuesta que él tenía en meditación constante y continua. Lo que nos lleva a pensar que nosotros tenemos que meditar constantemente cómo vamos a responder ante la tentación sexual cuando ésta se personifique, cuando ésta se presente. Porque la tentación sexual, hermano, no anda gravitando como un espíritu incorpóreo en el medio ambiente y de repente se infiltra insubstancialmente a tu vida. No, la tentación sexual se personifica, se materializa en forma audible, visible, tangible. Es perceptible al tacto, a los sentidos. La respuesta de José nos habla de un hombre que no improvisa, sino que de forma anticipada había meditado y preparado su vida para reaccionar correctamente ante la tentación. Tú y yo, hermano, hermana, tenemos que meditar, tenemos que concienzudamente reflexionar cómo reaccionaremos ante la tentación sexual. Y lo que vemos en José es que él experimenta una especie de salida de sí mismo, es decir, él no se ve a sí mismo, porque él no toma atención a sus impulsos, él no ve su deseo, él no ve la oportunidad de oro que tenía en sus manos, él ve hacia afuera de sí y dice, hay otros que están confiando en mí, ¿cómo le voy a hacer esto a mi patrón?
¿Cómo voy a traicionar su confianza? ¿Cómo voy a dañar su matrimonio? Pero sobre todo, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Y uno de los frenos de la tentación es justamente este, hermanos. No ver dentro de nosotros nuestro impulso, nuestro placer, la oportunidad de satisfacción. No, hermano, levantar la mirada y pensar, ¿cómo le voy a hacer esto a mi esposa? ¿Cómo le voy a hacer esto a mis hijos, a mi familia? ¿Cómo le voy a hacer esto a la iglesia? ¿Cómo voy a hacerle esto al evangelio? ¿Qué se va a decir? No de mí, sino de mi Señor y del evangelio que profeso. Y eso, hermano, es un freno. No tengo en mi corazón la imagen de los míos, constantemente la imagen de mi gente, de la gente que ha confiado en mí. No importa el impulso, no importa la fuerza, no importa la insistencia, no importa el secreto, no importa mi condición, no importa la oportunidad. ¿Cómo voy a hacerle esto a las personas que han confiado en mí? Cuando estás frente a tu dispositivo celular en soledad, hermano, ante la programación de tu televisión de cable, en soledad, la imagen de tu esposa, la imagen de tus hijos, si eres un joven soltero cristiano, la imagen de tu iglesia, la imagen de tus padres que no lo son, la imagen de la gente que conoce el evangelio a través de tu vida, tiene que prevalecer, tiene que gravitar para poderte preguntar y cuestionar: ¿cómo voy a hacer esto en contra de ellos? Han confiado en mí. Pero lo más importante, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Es obvio que José tenía una relación con Dios, hermano, cercana, íntima, vital, fresca. Él toma una decisión meditada. Por supuesto, usa los frenos, es determinante. Pero no solamente eso. José toma la decisión de prevenir radicalmente esa caída. Y fíjate lo que dice en el verso 10. Y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella. Pero fíjate lo que dice al final: o a estar con ella. O sea, no solamente había predefinido no estar en intimidad con ella, no acostarse con ella, sino de entrada ni siquiera estar cerca de esta mujer. Yo me imagino a José paseando por la casa de Potifar. ¿Dónde andará la doña? Doña, ¿dónde anda? En la cocina. Entonces me voy para el patio. Doña, ¿andará por ahí? Sí, entonces me voy para la sala. O sea, él había definido, había determinado no estar ni siquiera de forma cercana a ella. Había tomado una firme decisión. Pero la pregunta es: ¿cómo iba a mantenerse en esa decisión de no estar con ella? ¿Cómo iba a lograr sostenerse en esa decisión de no estar con ella? Ni siquiera estar con ella, ni siquiera cerca de ella. Y cuando entendemos bíblicamente la tentación sexual, hermano, no como la gente ingenua, la gente simple que no conoce a Dios y que dice: no importa, es natural, no hay problema. No. Si tú te colocas en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, hermano, hermana, vas a caer. Entonces hay medidas drásticas que hay que tomar. Y la forma de no caer de José fue ni siquiera estando donde ella estaba. Entonces necesitamos determinación, necesitamos sabiduría, pero sobre todo, como José, necesitamos una comunión con Dios. Cultivar una relación con Dios viva, diaria, fresca, que nos haga sensibles al pecado, que nos ayude a discernir los tiempos, las formas para poder navegar en un mar de inmoralidad sexual, donde si no aprendemos a navegar, vamos a hundirnos, hermanos. Lo único que nos va a llenar de fortaleza para poder resistir es una relación con Dios. Un escritor lo dice de la siguiente forma, un escritor cristiano. Él dice: lo único que cura el anhelo por Egipto es el anhelo por la tierra prometida. Necesito comenzar a creer que lo que Dios me ofrece es mucho mejor que las falsas promesas de la inmoralidad sexual. Lo único que puede llevar a mi corazón a declinar el apetito por Egipto es que haya un apetito extraordinario caminando y dirigiendo mi vida hacia la tierra prometida.
lo único que va a poder llevarnos a ver declinar la fuerza de la inmoralidad sexual, del mundo que nos agobia, que nos presiona, que nos abraza y nos aprieta, hermanos, es un amor poderoso, un amor vivo, un amor renovado, un amor genuino por nuestro Dios. Las medidas ayudan, pero si no tienes una relación con Dios, hermano, no tendrás la fuerza para aplicar las medidas. Puede ser determinante y puede ser sabio, pero si no tienes relación con Dios, no tendrás la fuerza para poder aplicar determinación y sabiduría. La fuerza para odiar la impureza sexual la encontramos amando a Dios, en comunión con Dios. Ver a Dios como aquel que puede satisfacer enteramente mi sed, mi deseo y darme total plenitud. La persona que consume inmoralidad sexual camina a la adicción sexual, porque su consumo no lo satisface, no lo sacia, y por lo tanto necesita consumir más y más y más. No, hermanos, solamente Dios puede saciarnos con plenitud. Es Dios quien tiene un agua que refresca, que llena el alma, que quita la sed. Dios tiene más de lo que hasta este momento hemos recibido, hermano, porque Dios no se agota. Dios es la fuente de toda energía, Él no se fatiga con cansancio. Dios es la fuente de todo lo creado, es autosustentable, no tiene una causa, Él es la causa de todas las cosas. Por lo tanto, en Cristo, en Dios, tenemos satisfacción plena para todas nuestras necesidades. Entonces, hermano, ¿a qué nos llama la palabra de Dios? A la pureza sexual. Vamos a requerir determinación y sabiduría, una relación cercana con Dios, crecer como discípulos de Cristo. Pero si no hacemos esto, hermano, van a haber consecuencias. Primera de Tesalonicenses 4:6, por favor. Si tú sigues siendo un consumidor de inmoralidad sexual, directo o indirecto, dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas. Es el Nuevo Testamento, hermanos, dispensación de la gracia. El Señor sigue siendo el vengador de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La santidad de Dios no es disminuida por la gracia. El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios cruel, a diferencia del Dios bondadoso del Nuevo Testamento. No, hermano, vemos la bondad de Dios y la justicia de Dios en ambos segmentos de la Escritura, con una coherencia perfecta, y por lo tanto vemos a este Dios del Nuevo Testamento en plena dispensación de la gracia, con el deseo profundo de su corazón de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, diciendo que Dios sigue siendo el vengador de estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Podrás en esa mañana decir otra vez, el pastor ya está agarrando una línea dura, está agarrando una línea extrema, lo veo con un tinte religioso, legalista. No, hermano, claramente dice la Biblia, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Entonces vemos que el rechazo de las instrucciones de Dios para esta área de la vida, la inmoralidad sexual, termina siendo un desafío abierto en contra de su autoridad. Fíjate lo que dice 2 de Samuel, hermano, 12:10, estoy terminando. David se arrepiente. David es perdonado por Dios. David muere siendo un hombre conforme al corazón de Dios. Pero fíjate cuáles fueron las consecuencias de este hombre. Dice así, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Dios lo perdona, Dios lo restablece, Dios lo restaura, pero Dios no retira las consecuencias de sus actos. ¿Qué experimentó el rey David, hermano, en su propio cuerpo? Depresión, angustia por el pecado oculto.
El hijo que tuvo con Betsabé murió cuando tenía 1 año de edad aproximadamente. Después tuvo un hijo que se llamó Abnón con una de sus esposas. Con otra de sus mujeres tuvo a otra hija que se llamó Tamar. Pero sucede que Abnón se obsesiona con Tamar y viola a Tamar. Y después la desecha y la desprecia. Y Absalón, el hermano de Tamar, hijo de David, se entera de esta circunstancia y entonces asesina a Abnón. Y después Absalón quiso matar a David y empoderarse del trono de su padre. Y después Absalón es muerto por los siervos de David. Y Absalón, antes de morir, hermano, tuvo intimidad con las esposas de David públicamente en la plaza. Inmoralidad sexual que deriva en muerte, en tragedia, en caos. En la familia de este hombre, hermano, obviamente la gente le perdió el respeto. Y por eso vemos esas escenas escandalosas entre los miembros de la misma familia. ¿Qué ejemplo sería David para sus hijos en términos de moralidad o inmoralidad sexual? Abnón fue un desenfrenado, Absalón también lo fue un asesino. Entonces vemos muerte, inmoralidad en la familia de un hombre conforme al corazón de Dios. Dios te puede perdonar, Dios te puede restablecer moralmente. Pero hay consecuencias inevitables, porque el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, que sigue siendo el vengador de todas estas cosas. Y por lo tanto el Señor dice: absténganse, tengan dominio de su propia copa, de su propio cuerpo, absténganse, apártense de impureza sexual. Lamentablemente, hermanos, hemos visto familias destruirse por causa del pecado sexual. Hijos que no quieren saber nada de sus padres, mujeres que no quieren saber nada de sus esposos, y viceversa también. Mujeres que han incidido, que han caído en inmoralidad sexual, generando caos familiar. Y al paso del tiempo se preguntan: ¿pero por qué vivo esto? ¿Que Dios no me ha perdonado? Dios ya te perdonó, pero hubo un día en el que tú te dejaste llevar por tus impulsos. Te dejaste gobernar por tus impulsos, no por tus convicciones. Y tarde o temprano Dios juzga esto y lo hace porque es bueno y porque es justo. Podemos arrepentirnos, hermanos, y retornar. Pero el precio, la paga, inevitablemente se ejerce. Qué costosa, hermanos, fue la inmoralidad sexual para David. Un escritor cristiano decía sobre la inmoralidad sexual lo siguiente: dice, somos como aquel niño del barrio, pobre, que en su ignorancia quiere seguir jugando con pasteles de barro y de lodo, pues es incapaz de imaginarse cómo serían unas vacaciones en la playa. Y así nos pasa, hermanos. Preferimos continuar jugando con la inmoralidad, el lodo de la inmoralidad, en vez de aferrarnos a lo que el Señor nos ha prometido, que es vida, hermanos, y vida en abundancia. Que el Señor, hermanos, de verdad nos persuada, nos convenza, sea con nosotros. Que cada uno de nosotros, miembros de esta congregación, sepamos mantener la santificación, la abstención en contra de la inmoralidad, que seamos cuidadosos de nuestro propio vaso, de nuestro propio cuerpo, y que el Señor nos perdone. Y quiero terminar leyendo una porción del Salmo 51, inspirado por el Espíritu Santo a David después de su arrepentimiento de inmoralidad, y él dice: ten piedad de mí, oh Dios, verso 1, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de forma que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Vamos a orar.
Te pido que cierres un momento tus ojos. Señor, perdónanos. Perdónanos. Nada sorpresivo para nosotros. Tú lo anticipaste. Las cosas empeorarían. Antes del regreso tuyo por tu iglesia, Señor, la maldad iba a multiplicarse. Y una de las formas más eficaces de maldad y de destrucción moral, mental, familiar, eclesiástica, es la inmoralidad sexual, la impureza, que gravita en el ambiente, Señor, en todas partes. Y en muchos casos avanza secretamente, Señor. Llega de frente, de costado, cae por la espalda. Somos llamados, mi Señor, a la abstinencia, a no consumir, a no oler, a no acercarnos, a no ver, a no buscar, a no tocar lo inmundo, lo impuro, porque hemos sido llamados a santificación después de nuestra salvación. Somos de tu uso exclusivo. Y cuando algo que has tomado para tu uso exclusivo es utilizado para fines diferentes, es violentada, es violada, es adulterada la santidad. Somos llamados a ser tu reflejo en esta tierra, no el reflejo de los placeres mundanos. Es imposible que salgamos de este medio ambiente contaminado, pero en medio de la contaminación del mundo, Señor, a quienes te buscan de verdad, tú les das sabiduría, determinación, les das la fuerza para implementar las medidas, poner los frenos, identificar a distancia el riesgo, dar la vuelta, salir huyendo, permanecer firmes, llevar latente en el corazón las personas que han confiado en nosotros, para podernos cuestionar qué serían de ellos si yo fallara, si yo cayera, y lo que es peor, Señor, ¿cómo podría hacer esto en contra de ti? En muchos sentidos nos hemos dejado abrazar, Señor. Hemos sido permeables, hemos sido traspasados, hemos relativizado tu palabra, la hemos adecuado a nuestra conveniencia. El apetito sexual ha incrementado y hemos definido la palabra en función de la medida que nosotros determinamos para poder mantener la distancia y poder comulgar con el pecado antes de comulgar contigo, mi Dios. Hemos cedido, nos hemos diluido, nos hemos debilitado, porque está en la tele, porque está en el cine, porque está en los medios, está en las conversaciones, porque está en todas partes. Pero nosotros, Señor, no somos de este mundo. No somos llamados a consumirlo. Somos llamados a tener control de nuestro propio cuerpo y abstenernos de toda impureza y a venir en arrepentimiento ante tus pies y decirte: perdóname, perdóname, Señor, porque he cedido, porque he fallado, porque he violado la santidad que me imputaste por tu sacrificio, por tu muerte, porque he menospreciado la sangre de mi redención. El mecanismo de mi perdón, de mi absolución, Señor, lo he tenido en poco. Señor, soy tu hijo. Perdóname. Ayúdame. Quiero ser fuerte, firme, pero no podré serlo separado de ti. Necesito una comunión nueva, fresca. Dejar atrás la religión y el ritual de mi vida.
Volver cada mañana de mi vida a tu presencia con la grande expectativa de que estaré frente a ti, con el gozo, con el anhelo ferviente, Señor, de llegar a tu presencia. Te pido perdón por el ritual, por la religiosidad, por el costumbrismo, por lo árido de mis conversaciones contigo, repetitivas, constantes, cotidianas. Por mi comunión gris que produce en mí más desgano que motivación. Tú eres Dios. Necesito de ti, fuente de agua viva, que llene mi ser, que llene mi corazón, que satisfaga mi necesidad. Quiero entrar a tu reposo, Señor, creyendo en tu palabra. Límpianos más y más de nuestra maldad, Señor. Tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto harás conocer sabiduría. Purifícanos con hisopo y seremos limpios. He pecado solo contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco mi transgresión, Señor. Lávame por completo. Límpiame de mi pecado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.